Bueno, voy a aprovechar a hablar de un tema bastante importante y les voy a dejar un videito de fondo para que no se aburran. Hay un tema que yo creo que poca gente trata que tiene que ver con el trading, pero no con el trading en sí, con el tema de las adicciones en el trading. ¿El trading genera adicciones? ¿El trading no genera adicciones? ¿Genera algún tipo a puntos extremos, enfermedades como la ludopatía, el exceso, el no ponerse límites? Bueno, yo la verdad que tengo que hablar desde un punto tratar de ser lo más profesional posible con este tema porque es un tema muy delicado. El tema del trade y la ludopatía. La verdad es que yo creo que lo he visto muy pocas veces y hay muy poca gente que trata este tema sobre el tema de las adicciones en el trading. Y la verdad es que es algo que se debería hablar bastante más seguido. Porque yo veo mucha gente que trata de buscar la rentabilidad y la verdad es que es algo muy complicado. No solo el tema de la rentabilidad, sino el tema del control y que tiene que ver mucho con el tema de la psicología en el trading. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros no nos damos cuenta, pero el trading tiene algo muy particular, que tiene casi todo lo que genera, o sea, a nosotros cuando hablamos de adicción, uno puede llegar a evaluar cosas como las drogas, por ejemplo, pero hay cosas que generan adicción, como puede llegar a ser el azúcar, como puede llegar a ser la Coca-Cola, que también, bueno, es básicamente 70% azúcar, o un montón de otras cosas que nosotros no lo podemos llegar a considerar como adicción, que realmente lo son. ¿A qué punto nosotros podemos llegar a considerar que el trading se nos vuelve una adicción? Cuando nosotros no podemos ponernos límites, cuando no sabemos que tenemos que respetar ciertos horarios, no estar todo el día, al mercado sabemos que hay que dedicarle un par de horas al día y nada más. Y cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta que el trading se vuelve como de cierta forma adictivo, ahí es donde empieza el problema. ¿Y por qué digo eso? Porque ahí es donde podemos llegar a entrar en un punto sin retorno. ¿Por qué? Porque es ahí donde empiezan los problemas de control y de ponerse los límites. ¿Y qué hay que hacer ante eso? ¿Cómo se puede trabajar? Si estamos ante una etapa de nosotros de iniciación o nosotros no sentimos que tenemos... Acá hay que igual destacar dos cosas que tienen que ver no solo con respecto a lo que nosotros sentimos, sino a lo que realmente podemos llegar a nosotros ver como adicción o no. Porque fíjense que generalmente los adictos, y no hablo solamente del trading, suelen tener como cierta negación en cuanto al problema hasta que ya se vuelve algo incontrolable. Y eso es lo que hay que evitar. Cuando el trading se vuelve ya fuera de control y completamente adictivo, es donde ya el punto se vuelve muy complicado en el cual no tiene, o sea, no que no tiene retorno, sino hay que trabajarlo sí o sí con alguien profesional. Tratar de evitar llegar a esos puntos para tratar de tener un control sobre nosotros con el mercado y que el mercado no nos domine a nosotros. ¿Cómo nosotros tratamos de hacer eso? De tratar de usar herramientas cuando nosotros estamos fuera de lo que es, digamos, una adicción. Está todo bien, podemos controlar, podemos manejar nuestros horarios. ¿Y cómo hacemos eso? Es generalmente teniendo un día activo, tratar de tener otras, obviamente si ustedes tienen un trabajo formal, ustedes tienen responsabilidades, es más difícil por ahí entrar en un mundo adictivo. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos casos donde realmente uno quiere vivir del trading y no tiene otra, digamos, otra actividad? Sí, podemos tener actividad durante el día, pero nosotros dependemos del mercado a un 70-50%. Es ahí donde nosotros tenemos que tratar de ponernos actividades durante el día para evitar que el trading se nos vuelva adictivo. Y les digo que el trade sí genera adicción y eso es un problema serio. Y yo creo que gran parte de eso empieza cuando tenemos inestabilidad en cuanto al tema del mercado, cuando no podemos encontrar un equilibrio entre ganancia, pérdida y tiempo. Ganancia, pérdida y tiempo. Porque es fácil cuando nosotros, por ejemplo, tenemos pérdidas en el trade y que nosotros podemos controlar y decimos, bueno, ya está, perdí un stop loss, listo, joya. Retomamos el día de mañana, no pasa nada, está todo bien. Ahí es donde podemos dar un punto a favor de que está todo controlado y que no tenemos ningún tipo de adicción en cuanto al mercado en general. Distinto es cuando, por ejemplo, nosotros perdemos un stop o ganamos, sí, también puede ser en ganancia una operación y no sabemos retirarnos del mercado. ¿Por qué les digo eso? Porque pasa muy frecuentemente que nosotros, por ejemplo, perdemos un stop y enseguida queremos salir a recuperarlo. Y eso generalmente o sea, es muy difícil poder recuperar. A ver, lo normal sería directamente decir, bueno, perdí un stop de un 6-7%, continúo mañana. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no nos podemos poner ese límite? Decir, bueno, continúo mañana. ¿Qué pasa cuando nosotros no podemos continuar mañana y enseguida queremos recuperar el stop que perdimos? Es ahí donde arrancan esos problemas que quizá uno lo ve como algo menor, pero termina siendo algo mayor cuando no lo podemos controlar. Y voy con lo mismo. Lo ideal es cuando nosotros perdemos ciertos stop o cuando generamos ganancias de lo que puede llegar a tener
considerarse, no sé, un 8 un 10% de la cuenta de forma diaria no sé, cómo, depende de cómo lo maneja uno los trades, sean diarios o simplemente por operación que vaya encontrando, porque no necesariamente tenemos que operar todos los días. Es ahí donde nosotros tenemos que buscar ese equilibrio, ese punto para evitar ese tipo de adicción al trading. Porque nosotros no lo vemos, pero el trading genera esa misma adicción que te puede llegar a generar, por ejemplo, el juego, el casino, las apuestas y demás. Y ustedes me van a decir, no, nada que ver. Sí, tiene muchísimo que ver el tema de las adicciones con el trade. La falta de ponerse límites con el tema de, por ejemplo, el juego o el casino. Genera exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que evitar entrar en ese punto porque les puedo llegar a asegurar, y tengo casos muy cercanos donde el trade ha llevado a pérdidas muy altas por no ponerse límites ni tener control. Lo que yo utilizo como herramienta, que trato de decirles que puedan utilizar para evitar este tipo de situaciones, es que traten de utilizar las herramientas que nos brindan los exchanges, que en este caso suelen ser, por ejemplo, los bloqueos dentro de futuros. El bloqueo de futuros, por lo menos lo que conozco de Binance, es lo más útil que hay. ¿Por qué les digo eso? Porque el bloqueo de futuros es lo único que a nosotros nos permite bloquear de forma obligatoria futuros. Porque nosotros podemos decir, bueno, me retiro, pero de repente estamos viendo el mercado al rato y no nos sirve. Podemos hacer backtesting, podemos mirarte de view, tratar de hacer ciertos análisis, eso está perfecto. Pero no operar. Fíjense que la herramienta de Binance, el periodo de reflexión, nos permite bloquear futuros sin necesidad de estar operando, y eso es una herramienta muy, pero muy útil. Yo les diría que a un 95%, porque no podés operar y es lo mejor que se puede hacer. Distinto, por ejemplo, una herramienta que tiene Bitget, que es el periodo de reflexión, que te permite desbloquearlo más allá de que esté bloqueado, y eso me parece algo completamente errado por parte de los exchanges, que claramente es una herramienta que ellos tienen para justamente los que tienen problemas de adicción no tengan la posibilidad de bloquear, o que los bloqueen y terminen desbloqueándolo. ¿De qué me sirve que vos me pongas una herramienta de bloqueo si después me vas a poner un apartado más abajo de letra chica que diga... no pasa nada, desbloquearlo si te aburriste de no estar operando? No, está mal. Los exchanges deberían tener de obligatorio, justamente para evitar este tipo de problemas, obligatorio y que no sea desbloqueable. Eso me parece completamente errado que exista, no debería existir. Bueno, los exchanges hay muchos que funcionan bien, pero por ejemplo el de Bitget no te permite permanecer bloqueado, lo podés desbloquear y me parece completamente idiota que permitan que eso suceda, ¿sí? Entonces tratar de utilizar las herramientas que los exchanges nos brindan para justamente evitar este tipo de problemas. Tienen que tratar de evitar el tema de sobreoperar, de no ponerse límites, no ponerse horarios. El mercado debe ser un rato en el día y ya. Y más que nada sobre el control que nosotros tenemos sobre las ganancias y las pérdidas diarias, semanales o como sea el tipo de trade que ustedes manejen. El trade sí genera adicción, el trade sí genera ludopatía, porque genera lo mismo que genera el casino, y eso hay que tratar de evitarlo a toda costa, porque uno lo ve como algo completamente como que a mí no me pasa, eso no sucede, y de repente se encuentran con una situación que después no pueden controlar por no ponerse límites. Y les puedo asegurar que eso es un problema del cual después es muy difícil salir. Así que mi consejo es que traten de utilizar las herramientas que tienen a su alcance, sea por el periodo de reflexión dentro de los exchanges, o traten de ponerse primero límites, traten de ponerse horarios, estar un rato nomás en el mercado y respetar si simplemente pierden una operación, o si ganan también, tratar de salirse a tiempo para no estar ganando lo que también están perdiendo, para no estar perdiendo lo que también están ganando en el mercado. El 3 genera adicción, sí genera adicción, y es muy importante prevenir, y siempre y cuando no sea tarde. Y cuando sea tarde, tratar de trabajarlo con un profesional para evitar que eso termine siendo un mal mayor, como puede llegar a ser el mundo de las apuestas cuando todo se descontrola. Bueno, este es el video de hoy, y traten siempre de cuidar sus trades, sus análisis y sobre todo su plata. Bueno, esperen que cerramos el video acá y nos